de ilustradora de cómic al mundo de la animación. Gina Basora es una de las fundadoras de Rubel y nos va a contar su historia y los inicios en el cómic. No te lo puedes perder. Bien, estamos aquí de nuevo en la Maco Expo Online con una charla súper especial con una invitada mega especial. Es para mí un placer y un honor el poder tener con nosotros a no solamente una gran artista, una pionera y lo que me gusta considerar una compañera en lo que es la lucha del buen arte, desde aquellos tiempos humildes donde comenzamos a hacer cómics porque nos gustaba y no había de otra. Estoy hablando de Gina Basora, cofundadora del grupo Rubel, que para mí significa mucho, ya que fueron de los primeros que dieron apertura a los eventos y a las publicaciones de cómics en el país. Así que Gina, bienvenida a la Maco Expo. Ay, gracias por tenerme aquí. Placer es nosotros, ¿verdad que sí, Gina? Esta charla para mí, como mencioné, es muy importante porque tenemos muchos jóvenes que están comenzando ya hoy en día. Hay como un renaissance, ¿sí? Un renacimiento del cómic dominicano. Hemos visto incluso en la misma Maco Expo como se han publicado una gran cantidad de talentos. Ya en esta séptima entrega tenemos más de 60 obras publicadas de artistas diferentes. Pero vamos a llevar un poquito para atrás porque dicen que si no conocemos, ¿verdad?, nuestro pasado, los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. Entonces Gina yo creo que está más que calificada, no solamente por su gran nivel artístico y la gran evolución que tiene en su trabajo, sino porque experimentó de primera mano, pie, cabeza, cuerpo completo, alma, incorporó todo lo que conlleva todo esto del movimiento del cómic dominicano. Entonces Gina, háblanos un poquito primero de ti, de Gina Basora como artista. Bueno, yo dibujé varios cómics con cero experiencia de dibujo. Yo simplemente quería tener una manera de mostrar lo que más o menos me pasaba por la cabeza, así que yo simplemente un día comencé a dibujar y de ahí fue, o sea que yo tenía cero experiencia en el dibujo, no sabía mucho de cómics ni nada de eso y simplemente comencé desde cero a hacer lo que más me llamaba, que eran las historias, y por ahí más o menos le salí. Hice varias publicaciones, comenzando por Almateria. Después salieron, que fueron tres ediciones de Almateria, para un total de 109 páginas. Uy. Pero ahí fue que más o menos comencé a ver el verdadero trabajo, que era lo que hacer el cómic, porque solamente a ese punto yo los leía nada más, entonces todo mi conocimiento era de lo que yo leía y eso fue lo que a mí me guió. Pero después, cuando comencé a juntarme, comencé a tener más tips de lo que sería más fácil de tanto llevar al público, no tanto, porque muchos de los cómics obviamente eran en color. Claro. Y obviamente yo quería hacer mis cómics en color también, porque eso era lo que yo estaba acostumbrada a leer, pero cuando ustedes comenzaron a decir que sí, vamos a hacer cómics, y yo el que estaban en blanco y negro, yo estaba como que, vamos a hacerlos en blanco y negro, menos trabajo, no hay que pintarlos. Total. Mira, y tú mencionas algo muy importante, Gina, que tú pasaste de ser prácticamente un fan, todavía sigues siendo fan, todavía todos lo somos, fanáticos. Sí, yo todavía leo lo que sea. Yo tengo, mi cuarto está lleno de novelas gráficas y de mangas y de todo. Yo sí, siempre me ha encantado leer, tanto los cómics como libros, entonces siempre yo he tenido mucho material de donde reportarme. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo una vez me escapé de clase para irme a juntar con Darwin. Oh, aquí tenemos revelaciones, primicias de este Maco Expo, de la autora Gina Basora. Porque íbamos a dibujar y ellos se iban a reunir más temprano porque ellos ya estaban en la universidad. Sí. Y ellos, vamos a juntar.
a las 10 de la mañana. Y yo, pues, nos vemos allá. Pero fíjate cómo tú decides, que ese es el paso que yo digo que es el más importante, del fan al creador. Que claro, con mucho esfuerzo, no como ahora que tú en YouTube puedes buscar tutoriales, puedes encontrar, por ejemplo... Sí, no había nada de eso. No había nada de eso, no había nada de eso. Era dibujar, y que como tú dices, que vamos a juntarnos con un grupo de panas que quiera dibujar y que entre toditos aprender. Yo creo que tantos grupos de dibujo en ese entonces. Sí, no, olvídate, todo floreció en ese momento, ahora que se mantuviera otra cosa. Pero bueno, yo creo que una de las mayores inspiraciones también era la revista Wizard. ¿Tú te acuerdas de la revista Wizard? Que era una revista norteamericana que tenía tips de cómics y demás. Eso era, yo creo, de lo que tenían, de la gente que podía tener acceso a ella, era como de lo que más había. Todavía una joya la revista Wizard. Pero ahí voy, el punto es... y por cierto, ni hablar de pedir un manga por Amazon, que yo así, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? De que pedí por internet, eso está volviendo loco. Lo más era el clásico primo que te mandaba algo de Estados Unidos, que es un tío o algo. Pero ahí voy al punto. Era muy empírico, pero un conocimiento muy empírico, era uno por la pasión, y creo que eso era un factor de diferenciación. Que fíjate que estaba dibujando cómics, que era porque realmente le gustaba. Háblanos un poquito de esa pasión, de cómo pasaste entonces, te diste cuenta de que, ok, me gusta esto, pero veo esto como un medio para contar historias. Sí, bueno, en ese entonces yo estaba escribiendo mucho, porque yo siempre, lo que a mí más me ha gustado de tanto mi manera creativa es hacer historias. El medio de hacer la historia, ya eso cambia y varía más dependiendo de a dónde yo estoy en cierto punto de mi vida, pero lo que siempre a mí me ha gustado es crear el mundo, crear los personajes, crear la historia. Entonces en ese tiempo yo tenía muchas historias que yo estaba escribiendo, y cuando eso yo comencé a ir a las clases de japonés, porque ya era lo suficientemente mayor para ir sola sin que mi mamá me llevara a ningún sitio, podía coger guaguas y eso. Y entonces comencé a ir a la casa de japonés, y allá había muchos mangas, y comencé yo a ver lo sencillo que era más o menos dibujar, y yo decía, bueno, pero yo pudiera hacer esto con una de mis historias, y comencé simplemente a aprender a dibujar los personajes, hacer que los personajes se parecieran en todos los dibujos. Eso fue lo más importante para mí, que de un panel a otro el personaje fuera el mismo. Esa secuencia. Yo no tenía ninguna referencia ni ninguna clase de dibujo ni nada de eso. Eso no se daba en el colegio. Las clases de arte eran, vamos a mover las manos y a hacer una cancioncita. O sea, lo mucho es una bandera el 27 de febrero, y que me recorta y pega y cosas así. Sí, no había ninguna clase de arte ni dibujo, ni nada de eso, porque eso no era el tipo de cosa que se enseñaba en eso. Pero entonces, como había muchos mangas, y yo decía, bueno, pues yo me gustaría pintarlo, pero mira cómo está aquí. Entonces también en esos tiempos fue que yo conocí a Darwin, y a Rafi, a los muchachos de Alfaír, y ellos también estaban muy atentos a hacer sus propias historias. Ellos tenían una historia que ahora mismo no puedo ser mencionada porque sabrá si va a salir en algún futuro. Aún tengo fe, Darwin, ¿sabes cuál estoy hablando? Vamos a ver, señor. El Master Darwin está en otras aguas, pero vamos a ver, la esperanza no se pierde. Esa historia que él tenía varios capítulos dibujados de ese, y eso era, él estaba trabajando muy duro en eso, y entonces él me enseñó cómo él estaba más o menos armando todo de cosas así, porque eso es algo que a lo mejor muchas personas no saben, pero yo comencé en Alfaír. Yo no comencé con Rurubel, yo comencé con Alfaír, y estuve en Alfaír por varios años hasta que hasta que salió el material. Como que yo salí de Alfaír y ahí mismo salió el material, y estaba muy cerca de dar material salir bajo el nombre de Alfaír. Fíjate que un punto muy importante entonces, Gina, cuéntanos entonces de Rurubel. Eso ya como artista tuviste tus inicios, entonces cuéntanos de Rurubel, esos inicios de Rurubel. Bueno, Rurubel se formó más conmigo y otra amiga mía, de Giselle del Castillo. Chicha. Con Chicha. Nosotras siempre, porque obviamente yo no soy de la capital de San Pedro,
Entonces cuando yo me mudé a la capital, ella fue una de las primeras personas que yo conocí porque ella estaba ya en el japonés. Y nosotras nos volvimos muy amigas, las dos leíamos mucho manga y eso. Y las historias que ella tenía, yo se las pasaba a ella para que ella las leyera y ambas las disfrutábamos. Y nosotros decidimos en ese entonces, porque ya en ese entonces ya me había salido de Al-Faif. No por nada, simplemente es que ellos estaban haciendo todas estas cosas del cómic y yo no dibujaba ni cerca de lo bien que dibujaban ellos y no me sentía que yo debía estar siendo parte de eso si mi dibujo, mi técnica no daba a eso, no sentía que aportaba nada al grupo, solamente que mis ideas, y obviamente ellos tenían sus propias ideas cuando ese entonces ellos tenían varios proyectos que querían sacar, entonces yo decía, bueno, pero yo no le estoy pagando a ustedes para que me hagan mis historias, para que dibujen para mí, yo debería dibujar mis propias historias, entonces por eso yo me salí. Y entonces en ese entonces yo y Ji-chan estábamos hablando y dijimos, bueno, pues podemos hacer nuestro propio grupo y que si los dibujos no le gustan a las personas, bueno, pues que no lo lean, porque vamos a hacerlo para nosotros. Y yo dije, sí, exacto. Yo también, mis historias que yo escribo, yo no las escribo para más nadie, yo las escribo para mí. Y mis historias yo las hago para mí porque yo las disfruto, y si hay alguien más que la puede disfrutar, así como yo encontré a Ji-chan que disfrutaba mis historias, yo decía, si hay alguien más que la puede disfrutar y que pueda aprender algo de ello, que simplemente puede fantasear conmigo de la misma manera que yo creaba la historia, y decía, bueno, pues ya eso es suficiente. Yo nunca hice Rurubel con la intención de que fuera tan grande como llegó a ser. Yo simplemente lo hice para llegar a un medio de enseñar mis historias a las personas que quizás le interesaran. Me sorprendió que le interesó a muchas personas, que muchas personas en realidad le encantaran y que me siguieran y que fueran parte de la comunidad, y de tanto que compartieran con Rubel, y que mis historias fueran tan importantes para ellos como fueron para mí, porque para mí cada historia tenía como un pedacito de tanto mi mente, mi mundo, mi alma, y yo quería compartir eso, y el cómic fue una de las maneras que a mí me ayudó a hacer eso. Entonces por eso Ji-chan y yo creamos Rurubel, y por ahí también tenemos a Lenin. Lenin, duro. Sí, que se unió a Rurubel. Desafortunadamente Lenin nunca publicó nada. Todavía estamos esperando, Lenin. Si me estás viendo, hay tiempo todavía. Es el mejor momento para hacerlo, diría yo. Sí. Él no publicó nada, no dibujó nada. Muchas de las cosas que él hizo fueron más técnicas. Aportes técnicos, me acuerdo exacto, sí, me acuerdo que eran muchos aportes técnicos. Sí, Lenin era, oye, la pared de Rubel. Rubel hubiera caído así si no hubiera sido por Lenin. Lenin era el que mantenía todo en pie, el que mantenía el orden en ese caos, porque si había que hacer algo, Lenin lo hacía, y si había que buscar algo, Lenin lo hacía, y si había que encontrar algo, Lenin lo encontraba. Lenin era el todólogo, o sea, sin él no hubiera habido Rubel. Y fíjate que es un punto muy interesante, estimada Gina, que estamos hablando de que comienza obviamente con el deseo de narrar la historia, pero cuando empieza a crearse y tú empiezas a tener tus amigos a ayudarte, fíjate que cada uno va encajando en una posición, que es algo que no podemos olvidar. O sea, sí, es divertido, sí, es contar nuestra historia, pero se necesita tener una función marcada, que aunque tú no seas el que esté dibujando o el que esté dando terminación, eres importante, eres parte del equipo. O sea, sin que esa persona realice su función, que coge cualquier cómic, y por ejemplo los cómics norteamericanos, y tú vas a ver que hay, que si el pencil, que si el entintador, que si el colorido, o sea, es un trabajo en equipo. Y es algo muy importante. En Rurubel cada quien tenía su área designada, para decirlo así. O sea, yo era la que dibujaba, Ji-chan ponía los tonos, y Lenin era el que ponía las letras, y hacía todo el formato. La diagramación. Bueno, Lenin era el que hacía todo lo demás. Era su Mastercard, y que para todo lo demás. Eso para todo, sí, eso era
yo dibujaba y porque yo hacía la historia, obviamente, y yo me encargaba de hacer todo el dibujo, el planeo de los paneles, ese tipo de cosas, yo me encargaba de eso. Pero después de lo que era la pintadera, poniendo los tonos, y eso era Jichan, yo no topaba eso. Y después de eso, el formato para la impresión, las formas, la resolución, todo eso era Lenin. Las letras, arreglar el letreado, la conexión, la rotulación, todo eso era Lenin. Así que en Rurubel cada quien tenía su rol y todos los roles eran importantes porque sin una persona u otra pues no se hace el cómic. Así es un trabajo en equipo, lo que siempre comento a todos los muchachos que están comenzando y que quieren, porque también acuérdate que viene una cultura que viene del manga japonés, donde se ve un autor, por ejemplo, Dragon Ball, Akira Toriyama, pero hay asistentes que le ayudan, esto hay toda una maquinaria, aunque esta cultura japonesa de cuando tú comienzas, que es una de las mayores influencias que tienen muchos los jóvenes, que son el anime, el manga, claro, tú comienzas haciendo todo, pero con el tiempo te van poniendo asistentes, te van poniendo más personas, o sea, es un trabajo en equipo. Y dándose paso, ya estaba Rurubel formado. Rurubel fue al revés. Rurubel comenzó con muchas personas y al final quedaron, no todo. Como digo yo, el fuego los limpiará. Lo que ustedes quieren al final, esos son. Entonces fíjate, Gina, ¿cuándo llegó a ese punto donde tú dijiste esto puede ser algo? Porque tú mencionaste que tú viniste a tu estudio, en el colegio, ¿cuándo tú dijiste yo de esto puedo hacer entonces una carrera, más que un hobby? Bueno, para decirte la verdad, yo nunca pensé en que esto fue una carrera, hacer los cómics. Yo siempre lo pensé que era un hobby para mí, especialmente porque obviamente yo veía los otros grupos, había muchos grupos de dibujo en ese entonces, y había muchas personas dibujando y todo eso que estaba pasando. Entonces yo veía todas esas cosas de dibujo y yo decía, bueno, obviamente yo no dibujo tan bien como esas personas, no soy tan diestra en el dibujo como esas personas, así que yo nunca pensaba ponerme como, vamos, esto va a ser mi carrera, voy a vivir de hacer cómics o algo así. Yo simplemente sacaba los cómics porque yo quería mostrarlos y quería compartir mis ideas con el mundo, pero nunca fue con la intención de que fuera popular o de cualquier cosa. Por eso nosotros imprimíamos tan poquitas ediciones, porque nosotros en realidad no estábamos pensando en que eso fuera de que, oh sí, mira, las personas lo van a leer y que sí, no, simplemente como que bueno, si al que le gusta, pues ese le dirá a otro y así. Pero nos sorprendió mucho cuando el primer tomo de Almateria que salió fue en un evento que casualmente hizo Moro, que bueno, ya no existe, pero... La bien querida MSD está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón porque, wow, el MSD fue la primera actividad que se hizo de esa manera y que era específicamente para cómics. Y nosotros estábamos tan emocionados que ahí fue que dijimos, bueno, pues vamos a sacar el primero de todo eso. Y me acuerdo yo que fue a donde Darwin y le dije, Darwin, nosotros vamos a imprimir el primer cómic, vamos a hacerlo. Y él dijo, está loca. y sí, nosotros lo imprimimos y estábamos ahí, y en realidad nosotros, cuando estábamos ahí sentados, que yo me acuerdo que hasta nos disfrazamos de los personajes de Eso te iba a decir, a mí nunca se me va a olvidar esa presentación de ustedes, de la primera CD, porque, y un pequeño paréntesis, también yo te considero como una de las pioneras del cosplay dominicano, que es un dato tal vez que no se conozca tanto, que eso ha despegado muchísimo, hay comunidades de todo, pero para mí fue muy impresionante ver a ustedes disfrazados de su personaje. Pero la pasión... Yo me acuerdo cuando se nos quedaban mirando así en la calle. Sí, pero la pasión que ustedes mostraron, pero esta gente de verdad, y que oye, wow, esto está a otro nivel. Fíjate que les gusta tanto su historia, y como ustedes lo comunicaban, se disfrazaban de los personajes, o sea, fue para mí un impacto. Yo lo recuerdo todavía, recuerdo que estaba disfrazado del personaje que tenía como una ropa azul, cabello negro. Sí, de la villana de la historia. Sí, de la villana de la historia. Entonces fíjate eso, o sea, y creo que eso, para mí yo creo que eso resume en lo personal
algo que siempre he admirado de ti, Ginny, te lo digo en público, es esa pasión que tú has invertido por tu trabajo. Y en tu caso tú imprimías muchos tomos, tú dijiste, tú tiraste la sí, nosotros comenzamos de imprimiendo poco, y para esa edición del MCD nosotros no imprimimos casi nada porque no estábamos esperando que se vendiera, pero en el primer día vendimos todo lo que teníamos. Sí, esa fue la sorpresa, porque digo, Lenin, el héroe, San Ángel Lenin, pero él fue a buscar más copias a la impresora y pudimos tener más para el segundo día de la MCD. Y fue una cosa que nos abrió los ojos, de que dijimos, sí, podemos hacer historia, a las personas les interesa, las personas les interesa en el cómic dominicano, porque eso era lo más importante, sí. Porque nosotros veíamos que habían personas que les gustaba el cómic, sabían lo que era el cómic, les gustaba el manga, sabían lo que era el manga, pero nosotros decimos, pero dominicanos, de personas dominicanas con historias y puntos de vista que quizás no sean esos extranjeros, porque obviamente nosotros nos criamos con otra mentalidad y con otro punto de vista y con otra cultura. Entonces, mis historias, aunque son todas de fantasía, porque eso es lo que usualmente a mí me gusta, todas tienen una semilla de cultura que es obviamente dominicana. Tú lees el tema y tú no puedes decir de que eso lo hizo un americano o un japonés. Tiene su saponcito por arriba. Sí, porque es que simplemente es la manera de pensar, así que yo me crié, eso simplemente es algo que es parte de mí. Entonces, cuando nosotros vimos que sí, que a las personas les interesaba el cómic, pero nosotros dijimos, bueno, pues vamos a sacar el resto de la historia. Y entonces ahí publicamos el resto de los números de la materia, que fueron tres partes, dividido en 3 partes, culminando en la actividad que se hizo en la Feria del Libro, que fue el pabellón del cómic. Que fue bastante genial. Estábamos todos juntos ahí, todas las personas que estaban haciendo cómics estábamos ahí juntos, y yo me acuerdo que ya al tercer día no teníamos nada que vender. Y fue bastante inspirador para nosotros de saber que sí, que las personas están escuchando y que están interesados y que les gusta lo que estábamos haciendo, les gusta lo que estaba haciendo Rubén. Y por eso nosotros decidimos obviamente continuar publicando. Después de eso nosotros sacamos Cruz Cross, pero Cruz Cross quedó cancelada en producción. En un hiatus eterno. No te preocupes, Hunter x Hunter y Berserker lo siguen, así que ¿por qué Cruz Cross no? Así que... pero fue más porque en ese momento fue porque perdimos a uno de los integrantes de Rubén. Entonces cuando eso pasó, yo dije, bueno, pues es hora de cambiar de dirección, es hora de cambiar de dirección a algo que más yo pudiera hacer yo sola, porque Cruz Cross tenía muchos tonos, muchos efectos, mucho tipo de esas cosas, y mayormente eso lo hacía Ji-chan, y yo no hacía nada de eso, y yo dije, yo no puedo replicar eso porque no sé exactamente la manera en que ella lo hacía. Además, yo no soy ella, por más que yo lo intente, no voy a poder replicar la técnica y la manera en que ella lo hace. Yo lo haría a mi manera, porque ese es como yo lo puedo hacer. Entonces, yo decidí sacar otra historia que tenía más larga, que era La Flor de Rey Azurite. El proyecto más ambicioso de Rurubel. Este fue el proyecto más ambicioso, yo creo que todavía en Dominicana. Totalmente. Porque, fueron 4 volúmenes de 200 páginas cada uno. O sea ese término, 4 volúmenes de 200 páginas, y estamos hablando que eso era que 2010 por ahí, 2011. Ya había pasado un tiempito. Sí, yo creo que era 2011. Sí, en la 2010-2011 por ahí. Y yo recuerdo cuando yo vi que tú sacaste esos primeros ejemplares, porque claro, todos empezamos con el formato grapado, ¿verdad? De copias por dentro, el satinado por fuera, pero cuando tú sacaste ese tomo, para no decir otra cosa, grueso, empastado, con portada en cartonito, y dije, wow, pero Dios mío, Gina. Sí, eso fue como un paso tan grande, tanto para mí como artista, como para yo crear cómics, como tanto para desarrollar una historia más compleja
para poder contar algo más largo, para poder tener un mundo totalmente diferente, porque es muy diferente tener una historia que son en 109 páginas, que es lo que fue Almateria, y tener una historia de 800 páginas, que fue lo que fue La Flor del Rey. Y en esos tiempos, obviamente, ya yo tenía muchos años dibujando, ya yo tenía como 4 años dibujando, o sea, era mucho tiempo. Y publicando. Y obviamente mi estilo mejoró mucho y cambió mucho, porque obviamente la práctica hace el maestro. Claro. Y ya en ese tiempo yo estaba muy satisfecha en cómo se veían mis personajes, que se veían como exactamente lo que yo quería ver, y lo podía dibujar de la manera en que yo quería. No tenía que sacrificar una pose porque no me salía. O sea, sí, no tenía que, simplemente La Flor del Rey Azulita fue como tan, es algo que es muy cercano a mi corazón, porque yo hice tantas cosas con esa historia me tocó tanto, porque yo pude, era otra cosa, o sea, yo tenía hasta otra mentalidad. Yo cuando dibujaba la Flor del Rey, yo me pasaba 12, 14 horas dibujando todos los días para poder llegar, y nunca me cansaba, porque para mí fue tan inspirador yo ver que lo que yo dibujaba era exactamente lo que yo me estaba imaginando en ese momento, y podía pensar en las diferentes perspectivas, en los movimientos de cámara, en cómo yo quería que se viera el fondo, cómo yo quería que salieran los vestuarios de los personajes, porque yo quería mucho reflejar como esa época como de renacimiento, porque sí, era como el renacimiento de Rubén, digamos así, era bien barrococó. Muy barroco, si me acuerdo que era muy cargado, era, claro, con tu estilo, que siempre ha tenido esta influencia chollo, obviamente, por la manera como tú le expresas, el tono romántico y demás, pero entiendo que exactamente en La Flor del Rey Azulita hubo una evolución, porque se sentía justamente como tú mencionas, o sea, una evolución del artista, no solamente en la historia, sino en cómo ya está mostrándote la historia. Había más movimiento de cámara, había ambiente, había un mundo que ya tú estabas poniendo con cierto estilo. Sí. Era un mundo mucho más sólido, Sí, era otra cosa, totalmente. Y para mí fue una pasión tan grande que ahí fue en ese momento que yo dije, yo quisiera vivir de esto, yo quisiera hacer esto todos los días, porque yo me pasaba haciendo eso todo el día. Obviamente yo iba a la universidad, porque hay que vivir, pero yo iba a la universidad y volvía y me sentaba a dibujar el día completo, y dibujaba hasta las horas de la noche, y era para mí algo como tan inspirador de que sí, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí fue que ya yo comencé a pensar en serio de cómo yo iba a llevar esto a una carrera, y cómo yo iba a poder vivir de hacer esto, de mis historias. Y ni siquiera tenían que ser mías, simplemente era el hecho de llevar un mundo fantástico a algo tangible de papel, porque eso era uno de los temas de Rurubel. Cuando nosotros creamos Rurubel, nosotros simplemente dijimos, bueno, pues el nombre Rurubel, que es el sonido de una campana. Sí. Pero nosotros lo que teníamos un lema en Rurubel que era sueños en papel. Ah, sí, me acuerdo. Sí, y eso era lo que nosotros en realidad lo que queríamos poner, eran las ideas que nosotros teníamos, las cosas que nosotros soñábamos cuando estábamos de noche acostados, y queríamos llevar eso a algo tangible, que las personas pudieran ver y entrar en ese mundo y divertirse y pasar una experiencia que no la pudieran pasar en el mundo real, porque cuando nosotros vemos televisión, cuando nosotros vemos libros, cuando nosotros vemos cómics, nosotros cambiamos de perspectiva, y eso se nos queda como adentro y nos mueve como personas, cambia nuestra forma de ser, nos evoluciona. Y yo quería hacer eso, yo quería llevar a mis historias y tanto historias de otras personas a ese mundo. Yo quería crear cosas, yo quería hacer el mundo mejor una página a la vez. Wow, entonces me estás inspirando a mí. Siento, oye, me vuelvo a leer ese, señorita Gina, eso usted es muy inspiradora. Pero de verdad es la idea, es lo que queremos transmitir, y justamente era Mako Expo, que hasta cierta manera
queremos que sea como que lleve el espíritu de la MSD y esos eventos concentrado en el desarrollo del cómic, y justamente de verdad una gran inspiración, autoras como tú puedas compartir este momento con nosotros para justamente eso, todos ustedes que nos escuchan de su casita, donde estén, en el espacio interior o exterior, puedan ver estas palabras, que sepan que no están solos. Así ustedes quieren contar historias, tal vez usted no sea el mejor dibujando, pero aquí hay un ejemplo de que el que la práctica es el maestro, el que persevera alcanza, pero hay que crear, hay que hacer. No, y además que no importa, no importa, eso, una de las cosas que yo aprendí es que no importa si tu dibujo no es el mejor, claro. No importa si eres la persona más diestra o menos diestra, o si practicas horas y horas, lo que importa es si lo que tú quieres decir, lo vas a decir. Eso es lo único que importa. Pon tu idea al aire y sácala al mundo, y no tengas miedo de que, bueno, que y si no estoy preparado, y si no es lo mejor, eso no importa. Las personas van a leer tu historia porque quieren saber de ese mundo, quieren saber de ese personaje, quieren inmersirse en ese mundo, en ese ambiente que tú has creado, que solamente lo puedes crear tú como persona, porque cada mundo está dentro de nuestra cabeza, que no la podemos compartir, al menos que nosotros se la demos a otra persona, se la enseñemos a otra persona. Cada quien tiene su forma de pensar y tiene su forma de ver las cosas, y todas son inspirantes y todas son hermosas. Y si tú tienes algo que tú quieres decir en el mundo, tienes una historia que quieres contar, no necesariamente tiene que tener una moraleja, o tiene que tener algún punto, o tiene que enseñarte. Simplemente si es algo que tú quieres contar, pues cuéntalo, y hay personas que lo van a disfrutar. Exacto. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero tú lo estás sacando porque tú quieres llevar esa idea al mundo. Cuando nosotros estábamos haciendo cómic, había muchos grupos que estaban publicando en ese momento, y en ningún momento yo pensé como que, no, el mío tiene que ser el mejor. Es totalmente al contrario. Yo decía, bueno, a mí qué me importa que el mío sea el peor, o el que menos venda, o el que menos la gente compre. Si le gusta a una persona, pues ya. Ahí está el espíritu, ahí eso es una gran enseñanza. Eso era lo que yo dije. Si una persona lo disfruta, pues ya. Eso era lo que yo tenía en mente cuando yo publicaba, y a mí me encantaba cuando venían personas a hablarme de los personajes y me decían, sí, mira, me gustó esta parte, ¿qué va a pasar para la próxima? Y este personaje que hizo esto, y a mí me gustaba, me inspiraba, porque yo estaba así, estos personajes son parte de mí, yo los inventé, los saqué de alguna parte, y yo sabía que yo no era la mejor dibujante, y que había otras personas que quizás sí hacían la historia, podían dibujarla mejor que yo, pero nadie la podría contar. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba haciendo Zurite, obviamente son 4 volúmenes, y yo tiraba un volumen más o menos una vez al año, a veces dos al año. El ritmo más o menos, 2 al año, creo que 1 o 2 al año. 1 o 2 al año, y el último, el volumen número 4, ya yo estaba aquí en Canadá. Sí, me acuerdo que fue ahí que tuviste que tomar el viaje y eso. Que yo no tengo, porque Lenín, que se encargó de imprimirlo, me dijo de que estaban buscando precios, y dije, mira, pero sácame el mío. Sí, y wow, eso fue... Sí, pero yo no tuve mucho que ver con lo que fue la impresión y la distribución, todo eso fue Lenín, que por suerte pudo y quiso ayudarme, ya que en ese momento ya él no estaba tan vinculado con Rurubel. Ya Rurubel había, cuando se terminó Cruz Cross, que pasó a ser su hiatus, ya se nos había ido Jichan, y más o menos a la mitad de Azurite, pues ya Lenín pasó a otros... Tenía otros compromisos profesionales, sí, ya. Sí, a otras áreas donde él ya quería pasar más su tiempo ahí, y mientras yo estaba más tendida en el cómic. Y obviamente ya cuando se estaba pensando en viajar y estudiar y aprender a dibujar correctamente, y a tomar clases y eso, ya yo estaba pensando en cómo de verdad iba a convertir eso en una carrera, porque yo ahí fue que decidí que sí, que yo quería vivir de eso, y eso era lo que quería hacer. Entonces, obviamente yo quería terminar lo que yo empecé, porque eso siempre ha sido algo que para mí es muy importante, que es terminar
lo que yo comienzo. Y es algo que yo quisiera también decirle a todo el mundo: si tú comienzas algo, termínalo, cierra ese capítulo, sí, porque te vas a arrepentir si lo dejas, porque al final nunca vas a volver. La mentalidad cambia y tu forma de pensar cuando tú estabas haciendo esa historia también cambia, porque todos crecemos, todo lo que nos estamos alrededor nos inspira, nos cambia, nos fortalece, nos hace pensar. Y esa inspiración que tú tenías en ese momento para esa historia, si tú no te aprovechaste de esa inspiración, pues por más que quieras, años después no vas a volver a tener ese mismo toque, esa misma inspiración, esa misma chispa. Ese impulso en un momento. Sí, quizás vas a hacer la historia porque la puedes hacer, pero no va a ser la misma historia que comenzaste a hacer en ese tiempo, porque es que la mentalidad y la forma de pensar y hasta la inspiración que tú tuviste para tener esa historia es diferente. Y entonces por eso fue muy importante para mí terminar Azurite, porque yo decía, de aquí a cuando yo tenga tiempo otra vez para hacerla, yo voy a ser otra persona y voy a estar pensando totalmente diferente a cuando yo tenía esta historia. Y quizás por eso van a haber muchas cosas que yo quisiera o cambiar o arreglar o quizás añadir o quitar, pero eso no va a ser la historia que yo quiero contar en este momento. En este momento yo quiero contar esta historia sobre estos personajes y esta situación que está pasando en este reino con eso. Y me esforcé mucho para terminarlo. Y me acuerdo que yo tenía que estudiar. Yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y después me sentaba a dibujar Azurite desde las 8, porque obviamente me iba a comer. Una hora que viví con los señores. Desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y entonces después dormía por 6 horas y otra vez me iba a seguir el ritmo. Pero lo lograste, que es lo importante. Ese es el punto. Y totalmente yo estaba muy inspirada para terminar ese volumen, y hasta me encuentro cuando yo veo mi arte, porque a mí me gusta mucho ver lo que yo hacía años atrás y ver lo que estoy haciendo y la comparación de cómo tanto yo he crecido como artista y también cómo ha cambiado mi manera de pensar y la manera en que yo estructuraba las cosas, porque todo yo lo planeaba. Eso no, yo no me sentaba de que voy a dibujar, no, yo me sentaba y lo planeaba. Yo tengo mascotas y mascotas de 200 y 300 páginas, solamente con bosquejos de Azurite, de las páginas de Azurite. No, porque yo tiene que ser, ese storyboard es básico, sí, es un proceso. Todo. Yo ponía tanto las poses que ellos iban a tener, los diálogos que iban a tener, los fondos que iban a salir, todo eso yo lo planeaba para que cuando yo me sentara a dibujar, yo simplemente estaba dibujando. Yo no tenía que pensar y dije, ahora en este panel te voy a poner. Claro, ese proceso creativo tiene que ser organizado siempre. Yo lo planeaba todo y por eso yo tenía mi itinerario y yo sabía cuándo yo iba a terminar y qué tanto tiempo me tenía que durar, cuántas horas. Si me pasaba X cantidad de horas dibujando, pues cuándo yo iba a terminar y todo eso. Y por eso yo siempre tenía una fecha de cuándo Azurite iba a salir, porque yo sabía, yo trabajaba por el librito, como dicen. Sí, que es muy importante que tú menciones, hasta que tú no le pongas fecha no es real. Y aunque tú te engañas a ti mismo, no vas a ganar nada, porque nadie lo está esperando, tú no tienes un deadline firmado con un contrato, pero te está engañando a ti mismo, y eso es peor. Si tú no puedes cumplir contigo mismo, imagínate ya si tú quieres ir que trabajar para una editorial o para una gran firma o para alguien en serio, ya no vas a tener la misma experiencia para nada. Sí, no, y además que es para ti. Siempre piensa de que tú estás haciendo tus historias para ti y que tú vas a estar satisfecho cuando salgas. Si no lo has terminado, es que hay algo que falta en ti, de que tú te vas a sentir de que, pero lo dejé a mitad y me gustaría continuarla y no pude y tienes eso pendiente. Entonces es bueno cerrar el capítulo y terminar lo que estabas haciendo, porque siempre hay cosas nuevas que hacer y siempre vas a estar creando. Nosotros como artistas tenemos mil ideas al día, y muchas veces nos gusta enfocarnos en una idea, y esa es la idea que nosotros imprimimos, dibujamos, nos enfocamos en ella. Pero de que hay mil ideas y hay mil cosas que queremos hacer, pero hacerlas todas al mismo tiempo no te va a hacer ningún resultado, porque vas a estar dividido y en vez de hacer una cosa
bien, vas a hacer varias cosas que están a medias y que quizás nunca la vas a terminar porque te vas a cansar de todas al mismo tiempo. El que mucha abarca, poco aprieta. Eso es clásico y en el arte se aplica mucho. Porque en el arte se aplica. Es mejor tú tener un proyecto bueno terminado que una obra maestra ahí que tú dures 100 años engavetada y tú no puedes crecer, como tú dijiste, hasta que tú no cierras, hasta que tú no publicas, hasta que tú no expongas, hasta que tú no termines un proyecto, porque después tú no puedes tener una relación, como tú dijiste. Wow, déjame ver esta obra de hace unos años y déjame ver ahora. O sea, es oro que tú nos estás dando, Gina, y más a todos ustedes que están viendo esta Mako Expo, porque les gusta crear historias. Y es lo que queremos, para eso hacemos esto, para que se motiven y puedan sorprendernos también con sus creaciones. Bien, aquí tenemos una pregunta de los fans de la Mako Expo para la autora Gina Basora. Gina, My Two Drawings quiere saber cuáles son tus principales inspiraciones para cómics, diseño de personajes, etcétera, algunos autores o qué general. Sí. Bueno, a mí me inspira la historia, no tanto el cuento, pero la historia como el pasado. Y me gustan mucho los estilos tipo barroco, como el Renacimiento, es las épocas antiguas. Época de la antigüedad, es más historia del arte que otra cosa. Sí, porque yo más me inspiro en la realidad y en las cosas que salen ahora en el mundo de lo que estamos viendo ahora y de cómo eso puede inspirar a cambiar lo que tú estás viendo y cómo hacerlo, llevarlo a otro tema, algo más fantasioso de lo que tú estás viendo, porque ya en el mundo real eso te hace pensar, te hace mover como tu imaginación, más que simplemente ver otros artistas y ver lo que ellos están haciendo y copiando lo que ellos están haciendo, es más que tú te inspires en algo de que tú creas de esa manera, pero usando como algo que está basado en la realidad, porque eso es lo que hacen la mayoría de artistas. Ellos miran, ejemplo, una piedra, un árbol, y entonces ellos le dan su propio toque a eso, pero sigue siendo una piedra y un árbol que ellos vieron en la naturaleza. Quizás haya sido un árbol en un bosque que tenía como algo medio extraño y de ahí ellos se inspiran a hacer quizás todo un escenario o todo un background de eso. Pero de artistas que a mí me gustan, y desde que yo veo su arte y me gusta verlo y que yo digo, wow, qué cool. Sí, tengo varios. Tengo a Ayame Kojima, que ella era la que hacía los dibujos del arte o el arte de Castlevania, de los juegos. Ella tiene un libro, se llama Santa Lirio Sangre, y es muy cool porque tiene todo su arte desde que ella hizo del inicio de Castlevania hasta el final. Fueron 11 años que ella pasó haciendo el arte de esa serie de videojuegos. Y es inspirador verlo porque todo lo que ella hizo fue a mano, obviamente, cuando eso no existía el arte en la computadora y eso. Y ella dibuja muy, muy inspirante. Eso es lo único que puedo decir, es que verla trabajar, porque ella tiene videos, tiene tutoriales de ella simplemente dibujando y es algo increíble de ver. Otra joven, Soy Ral, pregunta, ¿cómo tuviste el valor para continuar adelante con tu historia? Yo simplemente tenía mucha pasión por mis historias y yo quería que las personas la leyeran. Eso era simplemente, y que la leyera una persona, cuando en el momento que yo vendí una, ya, eso me inspiró para yo hacer la historia completa. Yeah. Yo ni siquiera necesitaba vender más o saber más, es simplemente, bueno, en Almateria yo me acuerdo que yo estaba muy asustada de sacarla, porque decía, bueno, el arte no es tan bueno, es un manga, está blanco y negro, no está a color, las personas están acostumbradas a ver cómics a color, no sé qué, pero yo me acuerdo que cuando nosotros lo imprimimos, yo le di el primer tomo a mi mamá y mi mamá lo leyó y ella le encantó. Y pueden decirte que no, porque es tu mamá, obviamente. No, tu mamá allí, la peleó. Sí, pero para mí fue algo muy importante porque sí, los padres usualmente tienen una opinión de qué sus hijos tienen que hacer con sus vidas y cuáles son las cosas que ellos deberían ser
O sea, no, tú no dibujes, sé un abogado, no dibujes, ponte a estudiar medicina o algo así. Y mi mamá nunca fue de esas personas. Mi mamá decía, haz lo que te inspira, haz lo que tú quieres. Y cuando yo le enseñé el primer tomo de materia, él dijo, excelente, ¿cuánto vamos a imprimir? ella siempre me ha respaldado y siempre me ha, y eso en realidad eso a mí me da valor, simplemente que ella lo lee y le gusta, eso me da valor a mí para hacer cualquier cosa. A mí ya ni siquiera tengo que esperar que una persona de afuera me valide lo que a mí me gusta, simplemente que una persona que yo conozca y que venga a mí y diga, hey, me gustó lo que hiciste, quisiera leer más, ya, eso es suficiente. Oye, saludo eso, no tengo otra manera de decirlo. Otra preguntita, Gabriel nada más, ¿qué le recomiendas a una persona que quiere iniciar su camino hacia el ámbito de la animación o el character design de manera profesional? Algo un poquito más ligado a tu carrera actual. Bueno, yo tengo un dicho que aprendí en toda mi jornada de Rurubel y de lo que yo estoy haciendo ahora, que es terminado pero no perfecto. Me gusta, perfecto. Por más que nosotros, desde ahora. Sí, por más que nosotros queramos que llegar a ser nuestro máximo ser y llegar a ese punto donde digamos todo lo que hacemos es perfecto, todo lo que dibujamos es excelente, siempre vas a tener un espacio para mejorar y siempre lo que haces, lo que escribes, lo que dibujas, lo que lees puede ser mejor. Y eso es algo que se aprende muy rápido mientras tú estás dibujando y creando tus propias historias, porque algo que tú dibujaste hace 5 meses, tú lo vuelves y lo ves y dices, pero ahora yo lo pudiera hacer mejor. Pero lo importante es que eso está terminado y que ya lo que tú querías contar con ese dibujo está dicho. Por eso te digo, terminado pero no perfecto, porque lo que importa es que salió y que las personas lo están leyendo y que las personas lo están apreciando. Y cuando tú estás dibujando, cada dibujo que tú haces no tiene que ser perfecto, pero la idea tiene que transmitirse. Y si tú logras eso, pues no importa si eres el mejor o el peor. Así que, ¿cómo inicias? Pues simplemente dibujando. Perfecto. Takano Senpai quiere hacer unas preguntas. Tiene que ver sobre cómo forma un portafolio para trabajar en cualquier empresa. Mayormente es eso, o sea, formación de portafolio. ¿Puede dar algún consejo para todos los jóvenes que ven en la mano? Hay varias maneras, pero lo más importante que se aprende en un portafolio es hacer el portafolio dirigido a lo que tú quieres trabajar. Si estás aplicando para un trabajo de ejemplo, diseño de personajes, que tu portafolio sea de diseño de personajes, que solo tenga personajes, que solo tenga rotaciones de personajes, que solo tenga expresiones, ese tipo de cosas. Okay. Si vas a hacer algo para animación, que tu portafolio solamente tenga animación. Si vas a hacer un trabajo de fondos, que tu portafolio sea solamente de fondos. Y así sucesivamente, porque cuando tú estás aplicando para un puesto, la persona que te va a contratar no quiere estar confundida a qué carajo tú estás aplicando. Otra preguntita de una página desconocida llamada Cultura Comic. ¿Habrá reboot de las obras de antaño de Gilla Basora? Sería épico ver una recreación de Almateria con los conocimientos que tiene Gina ahora. El micrófono es tuyo. Yo no te voy a decir que no he pensado en rehacer Almateria. Lo he pensado varias veces. Yo hasta en un momento llegué a hacer un guión de un remake de la Majo Expo. Pero yo comencé a pensar que tengo varias historias que todavía quiero contar. Es comprensible, es comprensible. Sí. Y hasta ahora yo quisiera tomar el tiempo libre que yo tendría para contar algo nuevo y para hacer llegar otra historia al mundo y para poder expresar esa idea que yo tengo. No es que no me gustaría, pero ahora mismo pensé que mi tiempo estaría mejor dedicado a algo nuevo, a algo que yo no he
no es completamente sacado de mi cabeza. Estoy aún experimentando y tengo varias ideas flotando y creo que mi enfoque estaría mejor puesto a algo nuevo que volver atrás, porque ya Almateria es una de las historias muy queridas por mí, porque fue mi primera historia y fue una historia que yo tenía mucho tiempo antes de siquiera dibujarla, que yo tenía trabajándola, y es una historia muy preciada para mí. Y si yo fuera a rehacer una historia, definitivamente sería Almateria, pero en el momento yo quisiera contar otras historias por más ahora. que comprensible, de verdad que sí, Gina. Hacia adelante, pero quién sabe en un futuro, cuando tenga la oportunidad, ¿verdad?, de contar esa historia. Porque nunca voy a decir que no, porque sí, todo es posible. Todo es posible, exactamente. Gina, ha sido un placer de verdad grande, tremendo, enorme para nosotros en la Mako Expo 2020 en su versión online, tenerte aquí y de manera personal, no solamente como parte de la Mako Expo, sino como alguien que ha estado en este renacimiento del cómic dominicano. Ustedes vieron ya Gina lo dijo mejor que yo, de todo lo que se ha pasado y todo lo que todo el agua que ha corrido. Pero se ha gozado mucho. Sí, no, se ha gozado, claro que sí, se ha aprendido. Pero de verdad para mí es un orgullo y un placer que personas como tú han estado a la larga. Ya mencionaste a las colegas de Alfaís, el mismo Darwin Núñez, que son piezas pilares en todo esto, y de verdad te agradecemos, y yo en lo particular también te agradezco, y sabes que seguimos dando el apoyo y somos fans siempre. Entonces, no, gracias a ustedes por tenerme, de verdad. Yo siempre he amado esta comunidad. Imagínate, yo siempre he sido parte de ella. Nosotros más o menos la iniciamos. Y que vale destacar tu participación en el J-Fest, que fuiste parte también, sí, de esas comitivas, y estuviste en la organización del evento junto. Yo estuve en el J-Fest. Saludos a ella, Margarita Payola. Pero sí, no, la comunidad tanto de animadores, tanto de la comunidad del cómic y la comunidad del cosplay, siempre ha sido una comunidad que ha sido muy, muy bonita para mí. Y esa experiencia, que yo casi estoy llorando aquí, pero los recuerdos que yo tengo de esos tiempos son muy preciados para mí, y eso es una de las inspiraciones de que a mí me dio fuerza para yo decir de que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así mismo, eso es lo que nos mantiene, porque recuerden que uno como autor, claro, crea su historia y quiere contarla, pero como dijo Ginny, es parte de la experiencia que queremos llevarle a ustedes en la Mako. Cuando tienen su cómic en la mano y viene alguien y compra, y no solamente lo compra, que se queda y te dice, mira, está guau, y este personaje, miren, esta viñeta, o sea, que le gustó y lo está compartiendo contigo, es un sentimiento mágico del cual siempre vamos a creer en la Mako Expo, pero ustedes son los que lo hacen posible. Tanto los autores como los fanáticos son los que me impulsan a seguir adelante. Gina, no tengo nada más que decir que gracias de verdad infinitas, y unas últimas palabras para todos los Mako fans. Sí, bueno, yo soy artista, soy autora, pero yo también consumo. Así que, por favor, sigan creando. Yo quiero ver todas las cosas hermosas que ustedes hacen. Leo, usualmente, a mí me da todos los cómics que ustedes hacen. Sí, ¿verdad? Yo estoy ritual atenta, anual cuando tú vienes. Yo estoy atenta a todo lo que ustedes están haciendo, y las historias que ustedes están haciendo, increíble. El talento que hay en Dominicana es increíble. Y yo creo que es injusto que el mundo no conozca lo excelente que nosotros somos. Y yo quisiera que nosotros nos uniéramos más como comunidad y resaltemos, porque los dominicanos somos increíbles, debemos amar nuestro arte y salir adelante, porque nosotros podemos, ¿por qué no? Nuestro talento no es inferior a ningún otro país, nosotros somos tan excelentes y quizás hasta mejor que ellos. Así que únanse como comunidad, sigan sacando cómics, pónganse todos de acuerdo, hagan algo espectacular, que yo siempre voy a estar ahí. Yo soy parte de la comunidad y yo los apoyo, y yo consumo todo lo que ustedes hacen y lo hago con mucho gusto, y sigamos creando. Excelente, ¿verdad que sí, Gina? Ya no más que agradecerte a ti y a todos ustedes que
que nos han seguido en esta Maco Expo versión online. Recuerden que siempre estamos a la orden en las redes de Maco Expo para qué le parece esta charla y la próxima que han tenido. Y no se preocupen, que queda mucho todavía que ver en esta Maco Expo 2020 en su versión online. Así que nada más que decir que sayonara, bye bye. Bye bye.